Nosotros, los ultraístas, en esta época de mercachifles que exhiben corazones disecados y plasman el rostro en carnavales de muecas, queremos desanquilosar el arte. Nuestro arte quiere superar esas martingalas de siempre y descubrir facetas insospechadas. Salíamos de noche, armados con baldes de engrudo y brochas que nos proporcionaba mi madre, y caminábamos kilómetros y kilómetros pegando las hojas por Santa Fe, Callao, Entre Ríos y México. Prisma, fundada en 1921, duró apenas 2 números y fue la primera revista que dirigí. Yo recuerdo que yo me demoraba ante el oro y el negro del Tigre. Yo diría que la biblioteca de mi padre ha sido el acontecimiento capital de mi vida. Yo no he salido nunca de esa biblioteca. Yo sigo en casa releyendo los libros que leí entonces. He dicho y repito ahora que para mí el tiempo es el enigma esencial. Nadie cree en mí excepto vos. Trata de creerme también cuando te digo que tu estilo es el más ardiente que he conocido y que serás escritor universal en literatura. Él me dijo que él escribía para ayudarse a pensar. Él no le interesaba publicar. Pero después de su muerte se han publicado libros y yo no siempre lo encuentro a Macedonio en esos libros. Lo encuentro más en mis memorias personales, en su diálogo de la confidencialidad de la Perla, en el 11, los sábados a la noche. Yo recuerdo esos diálogos y en ese caso era un hombre de genio para nosotros. Pero no sé si para un lector que no ha oído su voz, que no lo ha frecuentado, ese genio sea perceptible. Tal vez no. De todas las personas que he conocido en mi vida, nadie me ha dejado una impresión tan profunda y duradera como Macedonio. No solo sostenía que somos la materia de la que están hechos los sueños, sino que estaba convencido de que vivíamos en un mundo de sueños. La pasión de nuestros tiempos es la política y no la literatura, pero por aquellos años existía una pasión literaria, es decir, era posible que se reunieran grupos de jóvenes y estuvieran discutiendo hasta el alba si convenía o no usar rimas o usar metáforas, si convenía la poesía narrativa, la poesía descriptiva o la poesía musical, simbólica. La literatura podía ser una pasión en aquellos años. Lo esencial del ultraísmo fue la renovación de la metáfora, y esa renovación ya había sido predicada y ejercitada por Leopoldo Lugones en su Lunario Sentimental. Y fue una obra revolucionaria en esa época. Es decir, que el movimiento ultraísta en nuestro país fue un movimiento un tanto superfluo y tardío, porque Lugones ya había hecho todas esas cosas y creo que las había hecho mejor que nosotros. Ese período de 1921 a 1930 fue de gran actividad, aunque buena parte de esa actividad fue quizá imprudente y hasta inútil.
Escribí y publiqué nada menos que 7 libros, 4 de ensayo y 3 de poemas. También fundé 3 revistas y escribí con regularidad para una docena de publicaciones. Siento una remota afinidad con la obra de esos años. Eso tal vez se debiera a la timidez de la juventud. Claro, pues los jóvenes son tímidos, piensan que si dicen lo que quieren, la gente se va a dar cuenta de que es una bobería. Entonces buscan ser arcaicos o modernos o contemporáneos. Yo empecé, como todos los escritores de mi generación, siendo barroco. Cuando yo era joven, yo quería ser Sir Thomas Browne, o Quevedo, o Lugones, es decir, escritores barrocos. Luego pensé que mi deber como argentino era escribir como argentino. Compré un diccionario de argentinismos y llegué a ser tan argentino en mi modo de escribir, en mi vocabulario, que no me entendían, y yo mismo no recordaba lo que había querido decir. En 1924 me vinculé con 2 grupos literarios diferentes. Uno, del que conservo un buen recuerdo, era el de Ricardo Guiraldes, quien todavía no había escrito Don Segundo Sombra. El otro grupo, del que más bien me arrepiento, fue el de la revista Martín Fierro. Florida representaba el centro y Boedo el proletariado. Yo hubiera preferido pertenecer al grupo de Boedo, considerando que escribía sobre el viejo barrio norte y los conventillos, sobre la tristeza y los ocasos. Algunos escritores, por ejemplo Roberto Arlt y Nicolás Olivari, pertenecían a los 2 grupos. Ligados a esa época están los nombres de Silvina y Victoria Ocampo, del poeta Carlos Mastronardi, de Eduardo Mallea, así como el de Alejandro Sul Solar. Me siento en total desacuerdo con el joven pedante y un tanto dogmático que fui, pero los amigos están todavía muy presentes y muy próximos. Deux poèmes de Silvina Ocampo. À la mémoire de ma mère. La promenade. Du jardin s'éloignait et revenait ce jour-là le grelot d'une voiture. J'écoutais son tintement jusqu'à la nuit, attristé déjà comme par un souvenir. Je gravissais les ravins du couchant par les sentiers de moi si bien connus, et je m'éblouissais avec application. Déjà le passé s'emparait d'un chant de tourterelle accompagnant le jour. Moi, volontairement exclu de la promenade circulaire, je la suivais comme encore je la suis, absente. Près du fleuve, ta robe mauve s'éloignait entre le sage alignement des peupliers. Victoria Ocampo fundó la revista Sur y me llamó
para mi gran sorpresa, a ser uno de los socios fundadores. En aquel tiempo yo no existía. La gente no me veía a mí como Jorge Luis Borges. Me veían como hijo de Leonor Acevedo, como hijo del doctor Borges. Pero ella me vio a mí. Ella me distinguió cuando casi no era nadie. La relación con Victorio Ocampo, él me decía, era un poco conflictiva. Decía en broma que consideraba que una invitación a comer de Victoria era como una orden del restaurador, porque era una mujer fascinante, con un carácter y extraordinaria, porque la gente dice, bueno, tenía plata. ¿Cuánta gente tiene plata y la pone al servicio de la cultura? ¿Cuánta gente? No hay gente que haga eso. Y ella puso su fortuna al servicio de que vinieran acá. Es la primera que hace como un intercambio internacional, cultural, a su propia costa, ¿no es cierto? Y hace conocer a Borges y a otros escritores argentinos gracias justamente a esa generosidad de traer gente de Europa, de hacer que conocieran el país. Yo creo que no se le da el lugar que realmente merece tener esa mujer, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, tenía plata, pues tenía cuánta gente que tiene plata y no le importa nada. Y eso Borges lo admiraba, ¿no? Lo reconocía, pero decía tenía un carácter que era muy difícil llegar a hacer una relación sentirse relajado y de amistad con ella, ¿no? Pero extraordinario el trabajo que ella hizo y era muy, muy generosa, muy buena persona. Le serviteur inutile, de Jorge Luis Borges. El primer puente de Constitución y a mis pies fragor de trenes que tejían laberintos de hierro. La fumée et les sifflets escaladent la nuit qui tout à coup devint le jugement universel. Desde el invisible horizonte y desde el centro de mi ser, una voz infinita dijo estas cosas. Ces choses, non ces paroles, qui sont ma pauvre traduction temporelle d'une seule parole. Estrellas, pan, bibliotecas orientales y occidentales, naipes, tableros de ajedrez, galerías, claraboyas y sótanos, un cuerpo humano para andar por la tierra, uñas que crecen en la noche, en la muerte. Ombre qui oublie, miroirs affairés qui multiplient, pente de la musique, la plus docile des formes du temps, frontière du Brésil et de l'Uruguay, chevaux et matins, un poids de bronze et un exemplaire de la saga de Grétyr. Álgebra y fuego, la carga de Junín en tu sangre, días más populosos que Balzac, el olor de la madreselva, amor y víspera de amor y recuerdos intolerables. Le sommeil comme un trésor enterré, le hasard et ses largesses, et la mémoire que l'homme ne peut regarder sans vertige. Tout cela te fut donné, et aussi l'ancien aliment des héros. La falsía, la derrota, la humillación. En vano te hemos prodigado el océano, en vano el sol, que vieron los maravillados ojos de Whitman. Has gastado los años y te han gastado, y todavía no has escrito el poema. Cuando Adolfito era casi adolescente, su madre, Marta, preocupada por su naciente vocación de escritor, me preguntó con quién podría ponerlo en contacto, quién podría ser su guía, un amigo para él. Contesté, Borges.
Lo conocí en un almuerzo en casa de Victorio Campo en 1932. Borges se puso a hablar mucho conmigo, aunque yo era un chico. Estaba allí un escritor francés, y Victoria, que era muy mandona, muy maestra mandona, dijo: ¿quieren dejarse de hablar entre ustedes y atender al señor fulano de tal? Borges se sintió un poco ofuscado. Tenía mala vista y tropezó con una lámpara tirándola al suelo. Ese incidente nos hizo sentir una cierta complicidad. Allí, en el campo del Pardo, mientras escribíamos la propaganda del yogur, Borges me contó un cuento. Él no había escrito cuentos todavía, y ahora pienso que Borges y yo no hemos pasado la vida contándonos argumentos de cuentos y novelas que leíamos. Creo que ese poder dialogar conmigo sobre cuentos lo llevó a vencer cierta timidez que tenía para escribirlos. Él había escrito hasta entonces poemas y ensayos, y de algún modo sentí esa inhibición que se siente ante un género nuevo. Comenzó a vencer esa timidez escribiendo cuentos que parecían ensayos críticos sobre libros inexistentes o modificaciones de biografías de personas reales que él convertía en ficciones. Tardé 6 años, de 1927 a 1933, en pasar del afectado ejercicio de Hombres pelearon a mi primer cuento logrado, Hombre de la esquina rosada. Una ginebra. Buenos días a todos. Buen día. ¿Y de ahí? Nada por ahora, Roseño. Nada entonces. ¿Y vos qué andás haciendo? ¿Toma algo? Estoy servido. Ginebra para los señores, a mí un tinto. Y repítale al mocito. Se le va a subir a la cabeza. Señal de que la tengo. ¿Y para qué te sirve? Para pensar que usted se pasa vivo. Porque me da el cuero. ¿Y qué hay? Con el cuero se hacen vainas. ¿Y qué esperas? Pelealo. Un amigo mío, Nicolás Paredes, antiguo caudillo y jugador profesional del viejo Barrio Norte, había muerto, y yo quería perpetuar algo de su voz, de sus anécdotas. Está bueno, Cosme. Es un muchacho. Era para probarlo. Está bueno, te he dicho, Oriental. Te he convidado. Están todos servidos. No hay más que hablar. Gracias. ¿Te portaste? Mandate el trago y después sos dueño. Gracias, don Rosendo. Él no tenía suerte con las mujeres. Por ejemplo, él amaba a alguien así con pasión, con locura. Él estaba enamoradísimo de Aidel Lange. Quería casarse con ella. Y él me contaba, muy divertido, que cuando él le invitaba a comer, entonces él llegaba y ella desde la mesa le hacía que no le fuera a proponer matrimonio. Pero bueno, en su momento eso le habrá molestado, le habrá dolido, sobre todo si él estaba enamorado de ella. Pero tampoco eran tantas mujeres, ¿no? De acuerdo a lo que él me contaba, de las que él realmente se había enamorado. Pero así el amor son muy pocas, ¿no? En 1937 encontré mi primer empleo estable. Conseguí un puesto de auxiliar primero en la sucursal Miguel Cané de la Biblioteca Municipal, en un barrio gris y monótono.
En la biblioteca trabajábamos muy poco. Éramos alrededor de 50 empleados haciendo lo que podrían haber hecho 15 con facilidad. Mi tarea consistía en clasificar libros de la biblioteca que hasta ese momento no habían sido catalogados. El primer día trabajé honradamente. Al día siguiente, algunos compañeros me llamaron aparte y me dijeron, bueno, si seguís así el jefe se va a enojar y no sabrá qué hacer con nosotros. En vez de clasificar 100 libros como ellos, yo había clasificado 400. Resistí en la biblioteca 9 años. Fueron 9 años de continua desdicha. Los empleados solo se interesaban en las carreras de caballos, los partidos de fútbol y los chistes verdes. Aunque resulta irónico, en esa época yo era un escritor bastante conocido, salvo en la biblioteca. Una vez un compañero encontró en una enciclopedia el nombre de un tal Jorge Luis Borges y se sorprendió de la coincidencia de nuestros nombres y fechas de nacimiento. Cada tanto éramos premiados con 1 kilo de yerba. De noche, mientras caminaba las 10 cuadras hasta la parada del tranvía, se me llenaban los ojos de lágrimas. Esos pequeños regalos de arriba marcaban mi vida sombría y servil. Hacía todo el trabajo de la biblioteca en 1 hora y después me escapaba al sótano, donde pasaba las otras 5 horas leyendo o escribiendo. Una mañana mi madre me llamó por teléfono y pedí permiso para volver a casa. Llegué apenas a tiempo para ver morir a mi padre. El día de Nochebuena de 1938 sufrí un grave accidente. Mucho después escribiría sobre eso en mi cuento El Sur. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de Las 1001 noches. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad rozó la frente, un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. El hielo no dejaba en su boca el menor rasgo de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Cuando empecé a recuperarme, temí haber perdido la razón. Mi madre quería leerme, pero durante 2 o 3 noches fui postergando la lectura.
Finalmente prevaleció su voluntad, y después de escuchar 1 o 2 páginas, rompí a llorar. Lloro porque entiendo, dije. Poco después me atemorizó la idea de no volver a escribir nunca más. Pensé que si en ese momento intentaba escribir una reseña y fracasaba, estaría terminado intelectualmente. Pero si probaba algo que nunca había hecho antes y fracasaba, eso no sería tan malo, y quizá hasta me prepararía para la revelación final. Decidí entonces escribir un cuento.